Buenas tardes, mi nombre es Julieta Carmona, soy estudiante de Relaciones Internacionales y voy a presentar mi trabajo Malvinas y Relaciones Internacionales, contexto internacional, condicionantes externos y actores en juego frente a la guerra. En primera instancia me gustaría señalar que tras el desembarco de las tropas argentinas en 1982 en las Islas Malvinas, se buscaba reivindicar la soberanía nacional de las islas. De todas maneras, también hubo una causa interna de las Fuerzas Armadas y esta fue la condición deplorable en la cual se encontraba el régimen, lo cual le estaba costando su legitimidad política. En este sentido, si bien hubieron condicionantes internos que conllevaron el conflicto, también hubieron condicionantes externos, a veces propiciados por el contexto internacional imperante y otras veces por las condiciones internas en las que se encontraban los países que formaron parte del conflicto. Y por ello hay que destacar que la crisis económica mundial de 1970, así como también las condiciones geopolíticas y económicas de las islas, fueron factores que incidieron en el mismo. Hacia 1970, la economía capitalista se encontraba en decadencia. Una gran crisis socioeconómica irrumpía en todo el mundo. De esta manera, el proceso inflacionario no se detenía y coincidió con el estancamiento económico, dando lugar a la estanflación. Estallaron las huelgas y proliferaron movimientos de liberación nacional y de descolonización por todo el mundo. Para los economistas neoliberales, el Estado ya no podía garantizar el normal desenvolvimiento de los servicios públicos como la salud, la educación y el trabajo, entre otros. De esta manera, mientras el fin de la era keynesiana llegaba y la crisis del estado de bienestar se propagaba por todo el mundo, se daba el auge del neoliberalismo tras la llegada de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher al poder. Por otra parte, una nueva guerra irrumpía en Medio Oriente y los países árabes productores de petróleo terminaron por restringir la producción de hidrocarburos. De esta manera, el precio en el mercado se multiplicó abruptamente. En este contexto de crisis y de escasez petrolífera, no resulta extraño que estallaran nuevos conflictos en el mundo por la posesión del mismo y que además países como Gran Bretaña y Estados Unidos incursionaran en todas las regiones en busca de sustituciones para este mineral. Se dictaminó que en Malvinas había hasta 9 veces más petróleo que en el Mar del Norte y que además la zona tenía condiciones propicias para la pesca, además de la gran riqueza vitícola con la que contaba. Más allá de la posible explotación económica que se podía llevar a cabo en el territorio sureño, es importante destacar que las islas contaban con un gran valor geopolítico, ya que se encuentran próximas al estrecho de Magallanes que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico y que en tiempos de Guerra Fría cobraba una importancia sumamente relevante, ya que Estados Unidos estaba muy interesado en establecer una base de la OTAN en el territorio y así poder controlar el hemisferio desde el sureste del continente americano. Teniendo en cuenta los intereses norteamericanos, hay que señalar que la relación argentino-estadounidense no fue la misma durante la administración Reagan que durante la administración Carter. De todas maneras, esto no condicionó el accionar de Reagan al momento del conflicto. Remontándonos a la administración de Jimmy Carter, sus principales lineamientos de política exterior se basaron en una política de disuasión y de derechos humanos. De esta manera se buscaba alentar a todas las democracias viables y reformistas por el mundo. Carter denunció sistemáticamente la violación de derechos humanos por parte de la dictadura argentina y de hecho envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que visite el país sudamericano. De esta manera, la falta de coincidencias en cuanto a los lineamientos de política interna y externa inhabilitaron que la relación sea fructífera. Por su parte, cuando los republicanos llegaron al poder, fueron sumamente críticos a los lineamientos de política exterior de Carter y cambiaron la política de distensión por una política de rearme. Esto incluía alcanzar superioridad militar respecto a la Unión Soviética y también tomar dominio de aquellos territorios que no se encontraban alineados a ninguno de los dos bloques en el contexto de Guerra Fría. Para ello, contó con tácticas como la doctrina de seguridad nacional y también con el financiamiento y apoyo directo a dictaduras como las que irrumpieron en Centroamérica. De todas maneras, países como Francia, Alemania y Japón no apoyaron la política de rearme de Reagan porque preferían la paz precaria en un mundo de enfrentamiento bipolar, y en este sentido el principal aliado para la administración Reagan lo constituyó el régimen de Margaret Thatcher, quien había apoyado incondicionalmente a Estados Unidos en diversas crisis y conflictos. En cuanto a la potencia británica, que ocupaba el territorio de las Islas Malvinas desde 1833, hacia 1980, el conflicto y el desembarco argentino en el territorio no solamente vislumbró la necesidad de seguir controlando un territorio que era considerado propio, sino que además dejó en evidencia las condiciones en las que se encontraba el régimen de Margaret Thatcher. La crisis económica generaba descontentos sociales y huelgas, de manera que el Partido Laborista, es decir, la oposición, se fortalecía mientras que Thatcher se debilitaba.
Al momento del desembarco argentino, Thatcher no podía permitir la acción recuperadora argentina ya que las próximas elecciones estaban en juego. Finalmente respondió con la fuerza, ya que para ella someter a la comunidad inglesa en una nueva aventura colonial en esta sociedad cuya tradición geopolítica se basaba en las conquistas, le concedería el apoyo necesario para las próximas elecciones. Finalmente, los escritos de Mackinder y el concepto de interés nacional enarbolaron nuevamente los sentimientos de la comunidad inglesa y Margaret obtuvo su reelección. También hay que destacar que al 2 de abril de 1982 la alianza británica-estadounidense se encontraba en su apogeo y mientras que Thatcher estaba políticamente débil, Reagan estaba sumamente interesado en obtener un triunfo para su principal aliado a nivel mundial. De todas maneras, Reagan entendía el valor geopolítico y económico de las islas y estaba sumamente interesado en la oportunidad que le brindaba la Guerra de Malvinas de demostrarles a los pequeños y medianos estados los estrechos márgenes de acción con los que contaban. Reagan debía reafirmar que era Estados Unidos quien imponía el orden mundial. De esta manera, el régimen argentino no solo no contó con el apoyo de Estados Unidos, sino que además debió afrontar el rechazo por parte de la comunidad internacional en general. Remontándonos a los años anteriores al conflicto, políticas ejecutadas por el autodenominado proceso de reorganización nacional, como por ejemplo la negativa a ser considerado un país del tercer mundo, la negativa a ser parte del movimiento de países no alineados, así como también su política de doble moralidad, le costaron al régimen la indiferencia por parte de África, Asia y el movimiento de países no alineados. En América Latina la situación fue diferente en América del Sur y en Centroamérica. En América Central los escuadrones de la muerte y las guerras civiles acaparaban la atención. De todas maneras, tanto los sectores progresistas como los sectores más conservadores encontraron el correlato del conflicto en la lucha por la causa nacional, es decir, vieron al conflicto como una disputa en la que se enfrentaba el norte industrializado y capitalista y el sur en desarrollo. Por su parte, el Cono Sur mostró mayor solidaridad hacia el régimen argentino, ya que las condiciones políticas internas de los países sudamericanos eran similares a los de Argentina. En este sentido, en los países vecinos también predominaba la doctrina de seguridad nacional y el Plan Cóndor, lo que quiere decir que se buscaba culminar con la subversión comunista en toda la región. Países como Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay dieron su apoyo al régimen, aunque esto no alcanzara para que el gobierno argentino lograra su cometido. En conclusión, tanto la crisis de 1970 como el valor geopolítico y económico de las islas fueron factores determinantes al momento del desenvolvimiento del conflicto. Además, también hay que señalar que el contexto de Guerra Fría y el auge del neoliberalismo hicieron que países como Estados Unidos y Gran Bretaña buscaran generar un mayor grado de incidencia en los asuntos internacionales. En cuanto a la falta de apoyo por parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional en general, esto respondió al contexto internacional, pero también a las políticas ejecutadas por el gobierno militar argentino. En definitiva, la ilusión de un triunfo que acarrearía legitimidad política para el régimen fue la principal causa que llevó a nuestros soldados a combatir en Malvinas. De todas maneras, también los condicionantes externos propiciados por el contexto internacional y por las condiciones políticas internas de los actores que tomaron parte en el mismo también incidieron.